Hola, soy Pablo. El día de hoy vamos a hablar de un telescopio muy especial. Es el más grande que tengo. Está en el límite de la portabilidad para llevártelo a viajar. A veces puede considerarse como muy pesado y muy bultoso, pero se compensa con lo bien que se ve el cielo y los objetos que puedes ver. ¿Quieres saber más? Quédate. El telescopio que vamos a ver hoy es de la marca Skywatcher, también de los canadienses, y es el telescopio, se llama Skywatcher FlexTube 300p, es este de acá. Y cuando lo pides en las cajas, viene en dos partes. En una caja viene el telescopio, que viene prácticamente así como está, y la base, que la base viene desarmada, tú tienes que atornillarla un poquito y armarla así como la vemos. Entonces son básicamente dos partes. Empecemos por la parte de la base. La base esta pesa como 17 kilos, como 38 libras. Mide de diámetro 64 centímetros y de alto mide 74 centímetros. El telescopio pesa 21 kilos, poco más que un garrafón de agua. De diámetro, acá, son 30 centímetros y de altura, la ventaja de este es que este es retráctil, puede hacerse grande y pequeño. Cuando está así retraído, es una altura de 92 centímetros, más o menos, y ya que está extendido, llega a ser como 1,40 m más o menos. Ahora, eh, cuando lo compramos, nos incluyen pues un par de oculares de 25 milímetros, otro de 10 milímetros, este es para potencia media, con este tenemos algo así como 60 magnificaciones, con este tenemos algo así como 150 magnificaciones, ya mucho más grande. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo se acomoda? Primero la base, si ven, es una base giratoria, de hecho va así, aquí va el telescopio, ahorita se los enseño. Tiene aquí para que lo agarres una manija y es una base giratoria y tiene aquí abajo, fíjense, tiene como tres patitas para poderla poner pues en lugares de preferencia planos, ¿no? Ahora, lo que hacemos es, vamos a poner el telescopio aquí y como lo hacemos, le quitamos aquí estas tapitas con las que viene con esta tapita, después nos acomodamos, voy a pasarme acá al frente, lo tomamos así, lo levantamos y lo ponemos aquí, lo empotramos justo aquí, está ya sujeto y lo que hacemos ahora es, con estas manijas que también vienen, vamos a ajustarlo. Esta manija, si se fijan, tiene como unos engranes que es la que da como más torsión y puedes apretarlo más para balancearlo. Entonces los voy a poner. Ok, ya pusimos las manijas y lo que hacemos ahora es, vamos a extenderlo hacia arriba. Tienen aquí estos seguritos, los aflojamos, les damos un par de vueltas a los tornillitos. Y entonces apretamos. Bien, ya lo tenemos así. Vamos a quitarle ahora esta tapadera también que es para evitar que se metan basura. Se la quitamos. Listo, y ahora vemos que esté bien balanceado. Lo ponemos así como de ladito. Mira, se empieza a jalar se empieza a caer hacia atrás, quiere decir que hay que apretarlo más. Ahí está mejor apretado. Bien, si se fijan, este por adentro, la base es como le decíamos ya dobsoniana, quiere decir, es una base circular, gira de un lado para otro y el telescopio puede girar hacia arriba y hacia abajo. El telescopio, si ven, aquí adentro tiene un espejo, es el espejo primario. Tiene 30 centímetros o 12 pulgadas de diámetro, que es ya de los telescopios grandes, este es como el chiquito. La luz entra, rebota ahí y pega en el espejo secundario, que es este de aquí. Lo voy a girar un poquito. Miren, aquí
aquí hay otro espejo. De aquí la luz rebota, rebota acá, y aquí le ponemos ya los oculares. Entonces, este es como se ve el telescopio así. Falta ponerle, le ponemos primero este, que se llama el buscador. Este tiene menos aumento. Este lo usas para buscar primero las estrellas en el cielo. Y ya que las encontraste aquí, asomándote por aquí, quiere decir que ya las vas a poder ver aquí en el ocular principal. Entonces este lo metemos acá, apretamos, se quede apretado. Aquí está ya nuestro buscador. Bueno, le quitamos la tapita también. Y ahora lo que nos falta es poner ya los oculares. Para los oculares tenemos de dos tipos. Este grande, que es de 2 pulgadas, que viene con su adaptador. El adaptador viene ya con el telescopio. Este se compra aparte. Y estos más chiquitos, de 1.25 pulgadas, es también estándar y vienen también con este adaptador. Voy a poner el grande porque se ve como más impresionante. Parece como una lata de cerveza casi. Y lo que hacemos es, bueno, quitamos esto, quitamos esto. Ahí está. Lo apretamos. Lo apretamos. Después lo ponemos aquí. Idealmente esto hay que hacerlo de día, porque ya de noche pues ya no ve uno, ¿no? Se complica. Y como son muchos tornillitos pequeños, pues luego es complicado. O sea, te cae al piso y luego no lo encuentras, se te llena de tierra, es un problema. Pero bueno, básicamente así es como se ve ya completamente ensamblado el telescopio. Se fijan, está balanceado, lo dejamos así o así y ya no se mueve. Si lo ponemos como completamente vertical, está así. Yo mido 1,92, la altura aquí debe de estar alrededor de 1,40, 1,50 me parece. Entonces, en el peor de los casos, pues los objetos que estén completamente arriba, pues se van a tener que asomar así. Si están ya un poquito más inclinados, pues ya es más fácil. Ya lo inclinan así y ya primero buscan el buscador. Ya que lo encuentran, ya lo ven aquí. ¿Ok? Ahora, pues ya vieron un poquito de cómo es este tema del armado. Cosas interesantes. Este es el tamaño máximo para que lo transporte una persona. Porque, pues sí, en cuanto al peso, son como 21 kilos del telescopio y como 17 kilos de la base. O sea, pues son ya casi 40 kilos, es mucho. Algo también interesante, pues bueno, se desmonta. Cosas también importantes a considerar, al ser retráctil, pues ahorra bastante espacio. Solo que, con todo y que esté retraído, en la camioneta, considerando una RAV4, que es ya la 5ª generación, ya el 2020, apenas cabe en la cajuela, ya colapsado. Gente que compra este telescopio de tubo sólido, ya se imaginarán que tienen que ponerlo atravesado y quitan como 2 asientos del carro, la cajuela, un pasajero y el copiloto. Entonces, si lo compran ya más grande, híjole, transportaron, necesitan una pick-up o algo solamente para esto. Cosas que me gustan es, pues bueno, ya dije que es retráctil, la imagen es súper clarita, con tanta apertura ves cosas ya en el cielo muy, muy claritas. Es relativamente fácil de mover, aunque no tengas mucha experiencia, se mueve con mucha soltura, de arriba hacia abajo, se queda también ahí como quietecito también. El armado, como se dieron cuenta, pues no es difícil, también es bastante sencillo. Lo que no me gusta, pues que son 40 kilos en total, está pesado. Otra cosa, como el espejo está grandote, la parte de como colimar o alinearlo, cuando voy en carretera, como aquí a 1 hora, 2 horas de Guadalajara, con la vibración del camino se mueve el espejo. Y como está grande y pesado, casi siempre que llego, tengo que llegar y colimarlo, que es como alinearlo, que te toma también un rato, luego haré otro video acerca de eso, pero es medio tedioso, me toma 15, 20 minutos, no tengo tanta experiencia. Bueno, eso no me gusta tanto, pero vale la pena. Y otra cosa que no me gusta es que es bultoso. En la camioneta
lo pongo en la cajuela, este telescopio ya pues retráctil, retraído, y la base va en el lugar del pasajero atrás de mí. Entonces, si en la camioneta caben 2 personas adelante y en teoría 3 atrás, pues quita el espacio como de persona y media. Entonces solamente va una persona atrás. Vamos en la camioneta 3 personas. Pero bueno, pues es un hobby que me gusta y bueno, si va más gente, pues que se vayan en otro auto. Bueno, pues de mi parte creo que eso será todo. Ya expliqué los puntos principales y pues gracias por seguirnos aquí en Astronómica TV. Esto es todo, mi nombre es Pablo y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá.